No. Gracias. Bueno, empezamos con 20 minutos de atraso porque terminamos la actividad anterior a las 6 y después hay que comer. Tendríamos que terminar a las 6 menos 20 para empezar a las 6 porque es para todo un público mayor. Pero bueno, quedemos así. Hoy va a ser una clase central, según el programa. ¿Quién ha visto el programa en mi página? Levante la mano. Pocos, ¿eh? Está en mi nombre.com, cursos, y en la escuela, Carlos Omelyotzin. Y ahí está el curso. Entonces hoy nos toca la clase 8. Estamos viendo las instituciones políticas y hoy es central y tiene que ver con la encrucijada que está el partido en este momento, porque van a ver usted la relación del tema. Antes de empezar, querría decirle que hay buenas noticias para Morena. Bueno, para algunos es mala y quizás para algunos de ustedes también. Pero como estamos en una etapa electoral para las autoridades morenas, había 4 candidatos para la presidencia y la cosa se está poniendo un poco, si es que sigue la lógica, si no hay acontecimientos inesperados que siempre hay que esperarlos, es decir, que no se tiene que echar las campanas a vuelo. De los 4 candidatos a presidente, 2 no están en el padrón. Entonces ya hay 2. Y de los 2 que quedan, otro candidato se le ha descubierto cosas un poco pesadas en cuestiones de impuestos. Y entonces quedó uno. No sé qué va a pasar, porque aunque haya un candidato, se tendrá que hacer todo el proceso, y si no hay nada completamente inesperado, pues habrá que elegir el único que queda o la única que queda. Que de paso, aquí mismo ha dado alguna conferencia y yo en ese lugar le dije, estoy contigo. Pero tiene que ser alguien en coherencia con Morena. No pueden ser la élite política que también quiere entrar en Morena, porque entonces justamente los representantes tendrían a su vez el partido, y eso no es bueno. Justamente el Estado dominaría a la... Y por otra parte, hay que dar ejemplo de lo que es Morena en su vida cotidiana. Y entonces si hay una conducta que no está del todo de acuerdo, pues es una contradicción. Hoy justamente esta mañana escuchaba en una de las televisiones, no en favor del gobierno, Milenio, todo el discurso del presidente en Ixtepec, en Puebla. No sé si lo han escuchado, pero es muy interesante. Todo un público prácticamente de indígenas, de pueblos originarios, y cómo el presidente habla con la gente. Y se muestra en su rostro una cierta alegría.
está hablando y lo hace con alegría, o es decir, se siente cómodo en el trabajo que hace y explicó los distintos programas que se están haciendo hasta para niños que tienen discapacidad, y en el pueblo de Ixtepec hay 6 niños, van a recibir una beca, y en fin, muy interesante la conferencia, pero yo lo miraba como observador externo, la manera de hablar. Debo decir que ahí su discurso era rápido, no como en las mañaneras, que va muy despacito, porque va en las mañaneras es como si en el suelo hubiera muchos blanquillos o huevos, y entonces va haciendo así para ver de no cometer un error y no cometer errores, y va muy lento cuando habla, pero habla así para no cometer errores. En cambio, cuando le habla a la gente, era de una dicción veloz, alegre y realmente muy bello y ejemplar las cosas que le decía a la gente. Y entonces uno decía, pocos países en el mundo tienen un presidente como este. Y justamente a los indígenas les contó cuando era joven, dice, un chamaco que trabajaba en el Instituto Indigenista, y contó sus anécdotas. Así que pues estoy como optimista, pero cuando uno está optimista hay que recordarse de los momentos tristes. Entonces no echar mucho las campanas a vuelo y decir, estoy feliz, entonces acordarme de las tristezas cuando estoy mal. Y cuando estoy mal, con tristeza, acordarme de las alegrías y entonces resistir, porque la política puede cambiar de un instante a otro. Y hay que estar viendo. El tema de hoy ya no es las instituciones que he llamado materiales o ligadas a la vida. Y justamente el presidente estaba hablando de distintos proyectos para el campo, para el maíz, para el pago, para los hospitales, que son todos aspectos de la vida. Son proyectos en la línea de la afirmación de la vida. Y él insiste siempre, para el bien de todos, primero los pobres. Y ahí se ve, estaba en medio de pobres y hablando de las 150,000 escuelas que hay en México, que van a ser apoyadas con 200, 300,000 pesos por escuela, pero no va a ser el gobierno que lo va a dar al Estado y al municipio, y después va a llegar a la escuela. Y en el camino vaya a saber lo que le pasa a la contribución. No, va a pasar del Estado nacional a una asociación de padres de la escuela, directo. Y ellos van a recibir 200,000 pesos para pintar la escuela, arreglar los baños y ponerlas en condiciones, sin intermediario. Así, pues se evita la tentación de algunos, que son frecuentes. Pero justamente hablando de la tentación de algunos, quiero pasarles, y quizás después vean el vídeo que voy a pasar, pero que me lo va a pasar Juan Carlos Paisani, lo va a pasar directamente a lo que estoy hablando. Usted solamente, porque no tengo aquí un lugar donde se vea un vídeo que está en mi celular. Y en ese celular hay hoy un testimonio de un policía o ex policía de Acapulco.
que lo tengo acá. Pero lo van a ustedes escuchar por ahí y va a estar en mi clase de hoy. Quiero que se escuche esto porque es un ejemplo límite. No puede haber alguien que lleve a cabo los principios de Morena hasta el límite. Es decir, nadie lo puede cumplir mejor que este hombre. Aún el presidente. Porque está haciendo una declaración de una corrupción que hay en Acapulco, de un policía que es expulsado del cuerpo y que puede ser asesinado. Y dice, si soy asesinado, que sepa mi familia y el pueblo que lo hice por obrar el bien. Y entonces vamos a pasar, Juan Carlos, este testimonio que voy a explicar más despacio enseguida. ¿Puedes comenzar? Buenas tardes, señores. Mi nombre es Policía Ronald Pedro de Jesús. En este momento me encuentro en el Ayuntamiento aquí de Acapulco. Soy el que ha estado manifestando todos los actos de corrupción que tiene Gerardo Rosas Azamar en la Secretaría de Seguridad Pública. A consecuencia de todas las denuncias que he hecho de enriquecimiento ilícito de su comandante consentido que tiene él, el que recoge ese dinero ilícito de los aviadores, de los que ordeñan la gasolina, de la gente que se dedica a extorsionar a los aviadores. Me encuentro aquí en el ayuntamiento, desesperado y un poco preocupado, porque en este momento me notificó el secretario Gerardo Rosas Azamar que estaba dado de baja, que no era un policía acreditado. Me ofreció la cantidad de 100,000 pesos, que eran 97,000, casi 98,000 pesos en efectivo. Me los ofreció, que era la última vez que me lo iba a ofrecer y que no habría más dinero, que me dejara de mamadas, que ya estamos grandes, que no sé con quién me meto, y me amenazó de manera tajante que si sigo, algo más me puede pasar. Lo que yo ahorita quiero, señores, y pueblo de Acapulco, es que ustedes entiendan lo que estoy haciendo. Me va a costar la vida, pero ni siquiera quiero que sepan que de cierta manera le pido su apoyo para que difundan esto, por si algo me llega a pasar, que al menos mi familia sepa por qué perdí la vida, pero sé que la voy a perder por algo bueno. Le agradezco ante todos. Ahorita me sacó de la Secretaría de Seguridad Pública, me trataron de golpear, de meterme a la barandilla, no me dejé. Espero que con esto no quede impune si es que me llegan a asesinar por esto. Quiero que sepa que el señor presidente de la República le pido una disculpa por no haber ido a verlo, ya que me dieron de baja porque me llevaron con engaños el día que salí de vacaciones y me llevaron día tras día con la licenciada Yaret de la delegación administrativa, me llevaron con engaños hasta que juntaron los días que son legales para darme de baja. Disculpen por las lágrimas que me salen por impotencia. Lo bueno que hay muchos compañeros que se dieron cuenta de los jalones y los golpes que me dieron. Le agradezco ante todos y sigo agarrando más valor con ustedes, señores. Gracias y espero que si me llegan a matar no quede impune y que pague Gerardo Rosas Azamar todas sus amenazas que hizo sobre mí, de la manera tan cobarde que me sacó de la Secretaría de Seguridad Pública por denunciar esto. Señor presidente de la República, López Obrador, que mi vida no haya sido en vano por lo que dije. Gracias. En la página de Hacienda Historia, en el chat. Bueno, es un policía que ha públicamente dicho la corrupción de la policía en Acapulco, dando nombres de los jefes y de todo el mundo. Y esta, ¿se escucha? Y esta
esta gente al fin lo echa al policía y lo deja sin trabajo en la calle. Pero le dice, mucho cuidado lo que te va a pasar. Y él entonces dice, yo puedo ser asesinado por las acusaciones que he hecho a todo el equipo de policías de un sector de Acapulco, que está en contacto con la droga, con la criminalidad, contra todo, y lo describe. Y entonces él dice, mi vida está en peligro, pero yo quiero que sepan, si me asesinan, y se le corren lágrimas en los ojos, que mi familia y todos ustedes sepan que doy mi vida por una causa buena. Y termina así su testimonio. Yo espero que el gobierno lo proteja. Pero además, querría pensar un poco el tema anterior, de la clase anterior, de las instituciones que afirman la vida. Este joven está arriesgando la vida, pero no así como uno dice, bueno, si yo la arriesgo. No, se ha puesto de frente de un pelotón de fusilamiento, porque realmente mostrar con nombres y apellidos la corrupción de todo un cuerpo policial, ¡wow!, es grave. Y entonces, éticamente, cumplir con un principio, y el más grave de todos es, como dice alguien, no hay más grande amor que el que da la vida. Y yo diría por la vida, porque él está dando la vida contra la corrupción. Y entonces un héroe. A este joven habría que hacerle una condecoración primero, una estatua después, y lograr que el gobierno le conceda algún tipo de trabajo para que viva hasta sus últimos días y no sea asesinado. Es un ejemplo. Si todos los mexicanos hiciéramos eso, pues ya estaría arreglado el problema, porque el país estaría limpio. Lo que pasa es que está ese cuerpo atrás. Y miren, el Suprema Corte de Justicia también hoy nos enteramos que ha renunciado. Y ha renunciado porque desde Estados Unidos vienen las acusaciones de tener millones de pesos por lavado de dinero un juez de la Suprema Corte. ¡Ja! Y el hombre ahora se le viene abajo y antes de que siga ha renunciado. O es decir, son justo los dos opositores. Un joven que da la vida por la patria y otro que se ha hecho millonario por corrupción y siendo juez. Los dos extremos. Uno el mal supremo y otro el bien supremo. Eso es la ética, pero la vamos a explicar despacito. Y de eso se trata. Cuando el representante se corrompe, es lo peor de todo. Y estamos viendo que estaba todo corrompido. Todo estaba corrompido, porque el señor Peña y el señor anterior y el Fox y el Carlos Salinas, y podemos seguir atrás, pero desde el Carlos Salinas se multiplicó por 1000 la situación y entró el neoliberalismo a privatizar los bienes del Estado, repartió las empresas del Estado en gente privada, millonarios que pagan el impuesto y después le devuelven el impuesto. ¿Y por qué? Porque es mi amigo. Corrupción también del SAT. Es una pudredumbre por todos lados. Y entonces uno escuchando al presidente un poco sonriendo, pero que no lo puedan encontrar nada. Eso es ser un representante. Busquen
y no le pueden encontrar. Es un joven mexicano que trabajó con indígenas, que hizo un camino recto, que luchó por la patria y dice, miren, casi yo diría, no sé por qué, pero no me interesa el dinero. Es fantástico. Y se fijó un salario de 100,000 pesos y el de la Suprema Corte se lo fijan de 450,000 y ahora renuncia uno y vamos a ver cuántos otros detrás, porque el Poder Judicial está todo corrompido. Porque que salga un delincuente de la cárcel preso, libre, es porque ha tenido que pagarlo. No sale así por nada más. O sea, son hechos muy graves los que están pasando y tenemos que pensarlos en un curso de ideología, de pensamiento de Morena. Después de estos comentarios que ya me han llevado, 10 minutos, pero como llevamos media hora tarde, ya me comí mucho tiempo. Voy a pasar al tema de hoy que tiene que ver. Dije que había instituciones, hoy me falta, no, acá está, muy bien, gracias al equipo. Hay 3 tipos de instituciones, dije. La institución, más allá, digo para la grabación. Las instituciones materiales, que son las que permiten reproducir la vida. Justamente el presidente hablaba de que ahora se va a dar también dinero al campo. Y el país y la cultura que inventó el maíz es el más grande importador de maíz en el mundo. México, porque claro, comemos mucho maíz, más que ningún país porque lo inventamos, pero ahora ya no lo producimos por gobiernos ineptos que les resultaba más barato comprar que producir. Ese es el argumento neoliberal. Si a un campesino le cuesta 100 producir una cantidad de maíz y lo compro por 90, en el extranjero, porque los norteamericanos trabajan kilómetros de tierra con gran maquinaria, lo producen más barato. Entonces es más barato comprar el maíz de afuera. Pero yo dejo al campesino sin trabajar y sin comer. Todos se empobrecen. Y a su vez, ¿cómo compro ese maíz? Tengo que pagarlo en dólares. ¿Y dónde saco los dólares? Antes lo hacían del petróleo, pero después privatizaron parte del petróleo y el petróleo ya no daba nada. Y entonces salía doblemente el precio. Es un argumento falaz de la economía neoliberal. Si yo compro un producto más barato en el extranjero que el mío, lo compro, pero dejo al que producía aquí el producto en la calle. Y entonces el campesino se viene a la ciudad y va a un barrio suburbano, pues a trabajar sin salario fijo, sin seguridad, sin IMSS, etc. Y todo se va reuniendo. Hay instituciones de producción de los medios para la vida. Y el IMSS, que también el presidente va visitando hospitales, es también una parte de las exigencias materiales. Es la principal de todas, porque si yo me muero, pues dejamos hablar de política y dejamos hablar de todo porque se desapareció el sujeto. Entonces, el IMSS me ayuda a continuar en salud y el maíz me ayuda a comer, etcétera. Pero hay otro tipo de instituciones y ese va a ser el segundo. Y hay un tercero que va a ver la próxima. Les voy a poner un nombre difícil. Es necesario aprender algunas palabras difíciles. ¿Por qué no? Son poquitas, pero aprendamos. Son instituciones, le voy a llamar formales.
Pero cuidado, la forma no significa la forma de la mesa es un rectángulo, sino significa, miren, la manera de hacer algo. Manera. El modo. Y miren qué interesante. Como cuando digo, ¿qué manera voy a tener para elegir el presidente Morena? Ese es el tema. Pero está el tema del programa. Yo no lo calculé justo. Pero mire, viene como anillo al dedo. Las instituciones formales significan las que fijan el modo de las instituciones materiales. Vamos a ir despacito. Si hay una Secretaría de Economía que tiene que ver con la vida, porque si hay pobres y ricos, significa que unos viven muy bien y otros viven muy mal. Es un tema de la vida. Porque el que vive mal le robaron lo que tienen de más el rico. No viene de la nada. ¿De dónde el rico es rico? De algo que le robó al pobre. Si no, tendrían que el señor Slim ser igual que un indígena de Chiapas. Tendrían que ser igual. Pero si uno tiene miles de millones de dólares y otro ni un salario mínimo, ahí pasó algo, ¿no? Hubo instituciones que fueron robando y eso se explica. Vamos a tener cursos de economía política para saber por qué hay pobres. No es un milagro que haya pobres. Hay un sistema que empobrece a algunos y enriquece a otros. Es el capitalismo y más cuando es neoliberal. Pero esas instituciones de material es también el Estado. El Estado tiene un aspecto material, son justamente las secretarías y todos los instrumentos del Estado en la economía, en la cultura y en lo que ya hablé la clase pasada. Pero el Estado, a su vez, necesita, para ejercer el poder, mire lo que voy a decir, tener legitimidad. Legitimidad. La palabra legitimidad viene de legítimo. Vamos a pensar un poco eso. ¿Qué significa legítimo? Legítimo es lo que cuenta con el consenso de la mayoría del pueblo. Anoten. Legítimo es lo que tiene el consenso de la mayoría del pueblo. ¿Por qué la mayoría? Porque si es de la minoría, entonces son algunos y la mayoría no está representado. Entonces esa medida es ilegítima. La devolución de impuestos en lo oscurito, sin saber quiénes eran, y ahora salieron el nombre y apellido. Eso es parte de del fruto del gobierno, que ahora se muestra todo lo que hay, porque ¿por qué tiene que haber secreto de que el señor Fox esté regalando a un amigo todos sus impuestos y son miles de millones de pesos? O el señor Peña Nieto, esos regalos después se cobran.
Y esa gente daba buena parte al PRI para después comprar votos, hacer propaganda, y se le salía todo mal, hacia fraude. Y ganaba las elecciones. De paso, ¿por qué las elecciones? Y Morena está haciendo elecciones o encuestas, el tema está. Porque las elecciones van a indicar quién tiene el consenso mayoritario. Si votan 100 y 70 dicen esto y 30 esto, ganó el que tiene 70, y el que tiene 30 por ahora se va a tener que aguantar. Cuidado, tiene derechos, no puede ser destruido, sino hay que dejarlo que pueda seguir operando dentro de la sociedad, porque todos deberíamos ser ciudadanos. Pero claro, el que opina 70% tiene más derechos a decidir que el que tiene 30. Por eso las elecciones, ¿qué son? Un medio, cuidado, un instrumento para saber quién tiene el consenso mayoritario. Y el consenso mayoritario es el que da legitimidad. ¿Y por qué es importante la legitimidad? Porque si el presidente dice, yo mando esto, y uno le pregunta, puede decirle, ¿y por qué usted manda? Usted es el hijo del vecino igual que yo, así que ¿por qué manda? No, yo soy la autoridad. Pero unos dicen que esa autoridad es dominación sobre obedientes. Lo piensa Max Weber y muchos teóricos de la política. La gente del pueblo no necesita que hablemos de autores. Eso no es necesario. Pero como no somos todos gente de pueblo, y eso es bueno, pero hay intelectuales que después dicen, ese es un burro, no sabe nada, está opinando cosas estúpidas. Yo le digo un momentito, yo conozco lo que tú conoces y refútame si puedes. Y entonces, para eso estamos, no más digno que un obrero, pero no menos digno que un obrero, los intelectuales. Cuando yo veo la pared digo, está bien hecho. El obrero que lo hice era un buen obrero. Y cuando alguien ve un libro, dice, está bien hecho. Y no es menos digno que una pared bien hecha. Son dos trabajos. Yo soy trabajador. He hecho paredes, 2 años de obrero en mi juventud. Como obrero 10 horas por día, pero para hacer una experiencia de trabajo dura. Metía clavos de 10 centímetros en el segundo piso y tenía un equilibrio fantástico sobre las paredes y todo. Conozco lo que es hacer paredes, pero conozco lo que es hacer libros. No digo que es más, pero tampoco es menos. Bien, Weber dice justamente que el poder era, ya lo dije en la primera clase, la dominación legítima ante obedientes. Es falso. El poder es un servicio al pueblo y no es dominación. Y el que ejerce el poder tiene que ser obediente al pueblo. Y por eso es un poder obediencial. Y para eso se hace la elección. Para que el pueblo elija por consenso a aquel que va a ser el representante. Y el representante es el diputado, el senador, el presidente, el gobernador, pero es elegido por el pueblo y en mayoría. ¿Pero y para qué de nuevo? Porque la legitimidad le permite al que ejerce obediencialmente el poder como servicio, y no el autoritario
que ejerce el dominio como dominación y usted me obedece. No, no. El que obedezco soy yo, el que soy autoridad, las demandas del pueblo. Y hoy se veía muy claro. López Obrador hablaba a la gente, le decía, bueno, ustedes me han demandado a hacer esto y lo otro. Yo voy a hacer y no los voy a traicionar. Y todos decían bravo y aplaudían. El gobernante debe ser obediente al pueblo. Pero además debe tener una autoridad que nadie pueda poner en cuestión. ¿Y por qué no puede poner en cuestión? Porque usted expresó en la elección que íbamos a elegir el representante y el que tuviera mayor adhesión íbamos a elegirlo. Yo me comprometo a eso y luego elegimos y al que eligen, si yo no estoy de acuerdo, bueno, yo iré, yo voy a argumentar en contra, pero lo tengo que aceptar porque era el punto de partida, si no es el caos. Si no tenemos representantes. Y es más, como aceptamos que el que tuviera el consenso mayoritario iba a ocupar el ejercicio de la representación, yo estoy de acuerdo que sea autoridad, aunque sea alguien que yo no pensaba que estuviera. Y en ese sentido, yo me obedezco a mí mismo cuando la autoridad me obliga a algo, porque lo elegí. Entonces, el gobernante elegido tiene autoridad. La autoridad que le da el pueblo, porque en mayoría lo eligió. Entonces yo le digo al presidente, ¿y usted por qué ahí está hablando? Yo estoy hablando, joven, porque tú mismo me elegiste. No, yo no le di el voto a usted. Pero tú aceptaste entrar al juego de una elección para que el que tuviera mayoría fuera autoridad. ¿De acuerdo? No puede decir que no. Entonces tú estás de acuerdo que yo sea. Eso da fuerza a la autoridad, aunque sea en nombre del pueblo. Entonces la legitimidad es la que da fuerza al ejercicio del poder y de paso está debajo de la legalidad. Miren lo que voy a decir. Legalidad, otra palabrita, legalidad. Legalidad supone que si yo no cumplo la ley, como la hemos dictado, todos, yo debo respetarla. Cuidado. Si la ley es injusta, ya en la segunda parte del curso vamos a ver cómo se pone en cuestión la ley injusta. Por ahora, primero hay que entender qué es la ley. La ley es un enunciado. La mesa es roja, es un enunciado. Hay que ir en la calle en esta dirección. Y eso se indica en una flecha en la calle. Pero yo no quiero, voy en dirección contraria. Un momento, te meto preso. Oye, ¿usted por qué me va a meter preso? Porque tú mismo aceptaste que hay que tener leyes, porque si no, 130 millones de personas en México, si cada uno hace lo que quiere, a la segunda semana nos hemos muerto de hambre. No es que es un caos, ni agua tendríamos, porque yo diría ábrame el agua y el otro dice ciérramela y no correría más agua y los autos no podrían andar por las calles porque cada uno va por su lado y entonces no podemos vivir. Hay que ordenar la sociedad y yo debo respetar, pero si es de mayoría, entonces tiene fuerza.
pero no una fuerza injusta, sino una fuerza justa, porque la hemos decidido juntos. Esto va a ser muy importante porque la ley y las instituciones no se ponen primero, sino al final. El presidente dijo en un tiempo, al diablo con las instituciones, o al diablo con las leyes injustas. ¡Ay, qué barbaridad! Está en contra del orden establecido. Todo lo que voy a decir de aquí a diciembre es explicar el orden. Me está jugando una mala pasada esto. Bueno, el orden vigente, como si marchara bien. No voy a entrar a que marcha mal. Si el orden vigente es malo, entonces pasamos a la segunda parte del curso en enero. Y entonces yo puedo decir, estoy en contra del sistema. Como Hidalgo. Había Nueva España y éramos colonia de España. E Hidalgo dijo, México, ¿por qué ser colonia de España? Vamos a liberarnos. Y entonces tuvo que negar la ley de España. Y las instituciones de España. Y Hidalgo dijo, al diablo con el colonialismo, vamos a emanciparnos. Hemos festejado en el grito eso, pero nadie se da cuenta de lo que festejamos. Festejamos la crítica de un orden político. Pero usted está en contra del orden porque es injusto. ¿Y usted está en contra de todos los sistemas? No. En la primera parte que estamos viendo, vemos cómo es un orden. En la segunda parte, en el próximo semestre, vemos cómo se destruye un orden. Y en la tercera parte, vemos cómo surge un orden nuevo, la cuarta transformación, un orden nuevo. Y ahí vamos a tener que construir algo con la voluntad de todos, pero no el antiguo. Y al antiguo hay que destruirlo. Lo siento, yo tengo un terreno pequeño y tengo que hacer una nueva casa, pero mi casa vieja ocupa todo el terreno. ¿Cómo hago para hacer una nueva casa en mi terreno? Lo siento, tengo que destruir mi casa vieja y construir una casa nueva. 3 momentos. La casa que se hace vieja, primer momento. Destruir la casa vieja, segundo momento. Construir la nueva casa, tercer momento. Esos son los 3 momentos de toda política. Estamos en la cuarta transformación, es destruir con una mano el antiguo y con la otra mano estar construyendo lo nuevo. Porque claro, no es una revolución, ¡pum!, octubre del 17 y cambiamos todo. Ni Lenin destruyó todo, porque en octubre destruyó el zarismo. Pero los zaristas se metieron en el Partido Comunista y lo hicieron burocrático y lo hicieron traicionar los principios. Quiere decir que ninguna revolución instantánea cambia la subjetividad de la gente, que se necesita mucho tiempo para que cambie. El policía que con llanto nos dice que en Acapulco hay corrupción, es ahora. En la cuarta transformación ya no es el peñismo. ¿Y por qué? Y porque continúa. El uno sigue continuando. Y aunque queramos destruirlo, sigue continuando. Hay que destruirlo del todo con una mano. Y con la otra habría que hacer una policía limpia en Acapulco.
se dan cuenta, la política es compleja. Y yo espero que ustedes, va a ser 1 año y medio estas clases. No es tan fácil entender la política, pero necesitamos que en Morena haya 1 o 2 millones de miembros que sepan política, la que se necesita para colaborar y hacer el país. Hay uno de los candidatos de los 4, que pasa que no está en el padrón, que dice, los dirigentes de Morena quieren cerrar el padrón a 3.000 y hay 10.000 que quieren formar parte de Morena. Y él está a la cabeza de los 10.000. Yo le diría al señor, ¿pero usted cree que un partido político es un club de fútbol? En donde a mí me gusta el América y entonces voy, me inscribo y me dan el carnet y voy a los partidos. Compañero, un partido político tiene que usted tener condiciones para ser miembro y hay que examinarlo si usted tiene la ideología y la conducta del partido. No es un club de fútbol ni de fiesta. Este candidato es un demagogo. Quiere que se amplíe. ¿Quiénes se van a subir? No se subieron ni en el 17. ¿Qué decir en el 13? O en el 12, donde eran priistas o panistas o pancistas. Ahora se quieren subir porque está el barco andando. Perdón, soy duro. Cuando un barco se hunde, salen las ratas y se suben al barco que está marchando. Y entonces este señor que quiere ahora ser apoyado por 7 millones de ratas, o de honestos mexicanos que han reconocido su error. Bueno, compañero, estás bien, ya lo reconocieron hasta en la elección, qué bien, pero cuidado, nunca habías votado por Morena antes, ni votado, y menos te ha jugado como este policía que a riesgo de muerte delata la corrupción. Dime, ¿tú delataste la corrupción? No, entonces calladito, guarda fila, fórmate para ser miembro de Morena. Los que se inscribieron en las épocas duras, esos están dentro. Y esos son los que tienen derecho a elegir. Ya abrirá Morena un día su padrón, pero va a tener que examinar uno por uno y ponerle condiciones a los que quieran ser miembros. Además, no es necesario que sean muchos. ¿Para qué? Perdón que les diga, en China hay 1.400 millones de habitantes y el partido en el poder tiene 6 millones solamente de miembros. 6 de 1.400. China es 10 veces más grande que México. Entonces somos 130, ellos 1.400. Ellos tienen 6 millones de miembros del partido. Nosotros podríamos tener 600 y está bien. Con 600 podemos formar cuadros, estudiar los problemas, explicarlo a la gente, elegir de entre ellos los candidatos y ser responsable que la gente que sube es de Morena y no alguien que se monta a Morena para después hacerse millonario corrompiendo como lo hace la policía de Acapulco. Y no solo, hay mucha gente de Morena que ya está corrupto. Y esos no merecerían estar y tendrían que excluirse. Y si no, sería algo celestial que no hubiera gente así. Somos humanos y es posible. Bien, vamos al fondo. Hay instituciones para legitimar las otras instituciones. ¿Se entiende? Vamos a explicarlo. Quiere decir que hay instituciones que enseñan el modo, la manera
la forma que se logra nombrar los representantes que constituyen después el Estado que gobierna una comunidad. Y esas formas, ¿saben cómo se llama? Eso es lo que se llama democracia. Y toda la gente dice, esto no es democrático, esto es democrático. Me gustaría preguntarle a fondo, a ver, dígame qué significa democracia, y la mayoría no podría responder. Mire cómo le voy a definir la democracia, no la liberal de la Revolución Francesa, no me interesa. La democracia no es liberal. Los liberales intentan ser democráticos, pero no lo son. ¿Por qué? Miren el sistema representativo norteamericano. El partido elige los representantes, o es decir, los candidatos a ser votados. ¿Quién decide en el Partido Demócrata y Republicano en Estados Unidos quiénes van a ser elegidos? El partido. Y ese partido está gobernado por una élite, también de millonarios. No es casualidad. Obama fue una excepción de que la gente contribuyó con $50 y pudo llegar a ser presidente siendo no blanco. Una excepción. Pero muchos de los otros, los Bush y el Reagan y el Trump, son millonarios. ¡Qué casualidad! ¿Por qué? Porque logran mover la élite del partido, los que tienen más dinero para hacer propaganda, y entonces ellos nombran los candidatos a ser elegidos. Y entonces, ¿qué hace el pueblo? Confirma los candidatos que decidió la élite, no los eligió ellos. Claro, hay primarias, pero las primarias también van siendo lentamente llevados a la afirmación de la élite. Entonces, eso una democracia representativa. De lo que se trata es de una democracia representativa, pero también participativa del pueblo. Y Franklin dijo, si en la base del barrio y del pueblo no hay una organización de la gente en democracia directa, toda la Constitución norteamericana no vale. Y nunca organizaron la participación en la base. Son élites, el Partido Republicano y Demócrata. Así que es una representación que se dice democrática, pero es parcial. Es la democracia dentro de las élites del partido. Es realmente representante cuando el miembro del partido elige los representantes. Y eso lo va a tener que lograr Morena, porque ningún partido lo había logrado hasta ahora. Y además es una revolución del siglo XXI. La democracia moderna es representativa y nunca ha sido participativa. Eso es un logro que tendremos que lograr y voy a hablar en otros casos. Bien, democracia es, y ahora sí, el mecanismo, ahora sí, la manera, la forma, por eso se trata de las instituciones formales, las instituciones que muestran el procedimiento para llegar a nombrar los miembros de un partido, los jefes de un partido y la elección de los representantes y también de las autoridades del Estado, que son el poder gubernamental, que es lo que cambia, el poder administrativo, que es la burocracia, que no cambia, pero después hay un poder
participativo que todavía no se ha organizado en el futuro. Pero de todas maneras, el mecanismo por el que se logra la legitimidad, eso se llama democracia. Y entonces, ahora empiezo el tema, porque dije yo que la legitimidad se apoya en el consenso. ¿Qué es el consenso? Este es un tema fundamental. Y en filosofía y en teoría política, hay muchísimo escrito, muchísimo. Yo he debatido 7 años con el profesor Karl Otto Appel, que era maestro de Habermas en Frankfurt. Y yo iba a Frankfurt y hacíamos un seminario. Y luego vino a México y después a Eichstätt en Alemania y vino a San Leopoldo en Brasil del 89 al 2004. Es el filósofo más importante en Alemania, Karl Otto Appel. Y 7 años discutí con él un tema. Debo decir que soy el único filósofo latinoamericano que ha discutido con un filósofo de ese nivel. Y discutimos este tema ligado a la materialidad. ¿Qué significa consenso? Ese es el tema. El consenso no parte del principio liberal y, por supuesto, neoliberal, de que somos individuos y que los individuos pelean entre ellos, como decía Hobbes. Voy a anotar este nombre para los que quieran, los que se olviden, no se olvidan de nada importante. Se llama Hobbes. Hobbes, que es el fundador de la política moderna europea, norteamericana y latinoamericana para las élites. Él dice, en el principio hay individuos. Un individuo lucha contra otro individuo, compite, piensa que somos egoístas y violentos. Tiene una visión negativa el ser humano. Y a punto que uno mata al otro. Porque en el estado de naturaleza, dice Hobbes, somos como animales. El hombre es lobo para el hombre, lobo. Y para no matarse entre ellos, entonces llegan a un acuerdo. Y eso es el contrato. El contrato dice, no vamos a pelear más. Vamos a arreglar la cosa de la siguiente manera. Vamos a dar a uno el poder total. Y todos los demás vamos a renunciar a nuestros derechos. Renunciar a nuestros derechos. Y ahora entonces ese único libre ahora va a poder organizar la sociedad. Y eso es el rey. Un libre, todo lo demás a disposición del que no es limitado. Esto es el principio del liberalismo. Eso es una invención eurocéntrica, absurda. Y se enseña en la facultad de Derecho en México, en la UNAM. Se enseña en ciencia política y se enseña en todos lados. Somos individuos y luchamos cada uno por el self, el amor a sí mismo. Y luchamos contra otros. ¿En qué están pensando? Están pensando en la competencia del mercado. Un panadero lucha contra otro panadero para vender el pan y el que lo vende a menor precio destruye al otro.
partieron del mercado capitalista y lo hicieron teoría política. Eso es absurdo y se enseña en todos lados. El libro de Hobbes es el Leviatán, 1542. Un siglo antes, 642. En 1542, un siglo antes, Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, dijo: el rey de España no es legítimo si no tiene el consenso del pueblo. Consensus populi en latín. Un siglo antes del fundador de la política moderna europea norteamericana, en América Latina ya había gran política. Nadie la estudia. Y así como hoy López Obrador habló con los indígenas diciendo: tenemos una gran cultura, yo digo, teníamos una gran filosofía de derecho, de política en el siglo XVI, antes que comenzara la política en Inglaterra, en Francia y en Alemania, por España. ¿Qué significa consensus populi en latín? Significa el consenso del pueblo. ¿Cómo se logra ese consenso del pueblo? En el diálogo con este filósofo alemán, Apel, a mí se me aclaró definitivamente el tema. Y fue un diálogo bravo, porque, bueno, no se lo puedo dar porque necesitaría semestres, porque tengo 3 tomazos sobre el tema, este diálogo con Apel. Así que para los eruditos, intelectuales en México, pues podemos hacer un seminario para aclarar cosas. El pueblo no necesita tantas complicaciones, pero al menos una visión sintética. Primero, esto de que somos individuos es absolutamente falso. Nosotros somos, por origen, siempre, inevitablemente, una comunidad. Y esto lo dice Apel, ¿eh? Apel parte de la comunidad, no del individuo. Los individuos son parte de una comunidad. La comunidad es el punto de partida, no un individuo contra otro individuo. ¿Quién ha visto en el origen un individuo solo? Yo siempre digo, ¿se acuerdan que se dice que Rómulo y Rémulo mamaba de una loba y fue el fundador del Imperio Romano? Es un mito imposible. Y además, si Rómulo y Rémulo bebía de la loba, que es un mito, hubiera sido un lobo. Hubiera andado en 4 patas, hubiera rugido, no podría hablar porque de quién aprendía a hablar, y entonces hubiera sido un ser humano absurdo. Es como uno que hubiera vivido toda la vida en la selva y lo agarran de pronto, hay películas, y el pobre no sabe nada, gruñe, camina con 4 patas y tiene que aprender a hablar. ¿Quién ha visto eso? El ser humano no existe. Siempre hubo comunidades. Y además, el contrato no es el fruto de un acuerdo para no matarse. Además, ¿por qué hacen el contrato? Para no matarse. ¿Y por qué no se matan? Porque la vida es sagrada y es la condición de la política. Entonces, antes que la pelea está la vida, y no lo descubre Hobbes. Yo ya voy a hablar del principio vida cuando habla de los principios éticos. Los principios éticos que hacen que ese
policía llorando diga, si soy asesinado, sepan la causa. En el fondo dice, si me quitan la vida, sepan que luchando contra los corruptos, la doy por la vida del pueblo. Y ahí es el hecho ético. Bien, hay una comunidad originaria de muchos singulares, pero todos somos comunitarios. Yo siempre digo, tenemos un ombligo, ¿no? ¿Quién no lo tiene? Quiere decir que somos los hijos de nuestra madre y nuestro padre. Quiere decir que ya hay una comunidad de familia. Quiere decir que esto que somos individuos originariamente es falso. Pero además la familia fue miembro de una tribu o de un clan o de una comunidad. La comunidad está en el origen. Y el contrato son las instituciones. Y las instituciones ya se dan antes de tomar conciencia de ellas. O es decir, no es que un individuo para no matar a otro, después hace un contrato de paz para no matarse. No, el contrato está antes de la comunidad y son las costumbres de esa comunidad. Esa comunidad está organizado en un matrimonio monógamo, polígamo o poliándrico. Ya son comunidad. Es una tribu organizada de esta manera o de la otra. Luego es una república entre los fenicios hace 5.000 años que tenía un gobierno. Todo. Las instituciones están antes de nuestro nacimiento. Entonces, no es que el contrato se dé después, sino que el contrato se da antes. Bien, de todas maneras, no he explicado lo que se llama el consenso. Miren lo que es el consenso. En una comunidad, y ahora en la política, puede haber muchas propuestas a ser decididas para a partir de ellos hacer acciones y constituir instituciones. Hay que decidir. ¿Cómo decidimos? Bueno, yo pienso que lo mejor que hay que hacer es uno. Otro dice, yo creo que lo mejor que hay que hacer es dos. Otro dice, yo creo que lo mejor es tres. ¿Y qué hacemos? La manera que el ser humano tiene, porque es racional, inteligente, es discutir. A ver, tú piensas, uno, ¿cuáles son tus pruebas de que eso es lo mejor? El dos, ¿qué opinas tú? Tres, ¿qué opinas tú? Y discutimos, argumentamos. Y después de mucha discusión, vemos que la posición 1 no funciona, que la 3 tampoco, y decimos la 2 es la mejor para todos. Eso que logra la validez, ¡acha, qué palabra! Complicada, pero tengo que usarla. Porque en una escuela de cuadros hay que aprender algunas palabritas técnicas. La política es como la matemática. Y si todos nos quedamos en primer grado, después no podemos entrar a discutir. Tenemos que llegar al segundo o tercer año de la secundaria y si podemos a la prepa. Entonces, cuando decidimos que la 2 es la mejor, eso se transforma en válido. Por primera vez en el curso, le voy a pedir
usar el cerebro. Gastar un poco de energía en las neuronas, porque a veces tenemos que ponerle aceite a las neuronas. Pensamos poco. Pensamos lo que la gente piensa porque la piensa. ¿Dónde va Francisco? ¿Dónde va la gente? ¿Y por qué va allá? Porque va Francisco. Y entonces yo voy por allí. Ahora les voy a exigir pensar. Válido es aquello que tiene validez. He usado la misma palabra. Válido es lo que tiene validez. Tiene validez lo que tiene aceptación racional por la comunidad. Aceptación. Cuando una comunidad de barrio se reúne y dicen, sí, vamos a hacer el drenaje. Sí, pero hay que hacerlo aquí. No, pero hay que ir a 2 metros porque hay unas piedras. No, pero eso es muy... Hagámosla superficial y empieza la discusión. Pero al fin llega un momento en que se llega al acuerdo. La vamos a hacer por aquí a tal profundidad, todo. ¿Están de acuerdo? ¿Quién está en contra? Yo. Da el argumento, se empieza de nuevo la discusión y quizás nos convence y tomamos la opción de él. Pero entonces ya al final decimos, estamos de acuerdo y después de tanta discusión, estamos de acuerdo. Podemos proceder a hacer el drenaje. Y eso es lo que dicen los indígenas. Después que la comunidad llega al consenso, entonces nombramos al que la va a hacer. Y el que la va a hacer es la autoridad. Y la autoridad obedece a la comunidad. Le dice, vas a hacer así como lo hemos decidido. Y por eso es un poder obediencial. Así también debe ser el presidente. En el fondo, la comunidad llegaba a acuerdos. Y los acuerdos son las exigencias para que el ejecutivo, poder ejecutivo, haga. No es porque se le ocurrió, sino porque la gente se lo pidió. Y se lo pidió porque era una necesidad. Si no lo hacía, tenía hambre. Por favor, arregle el campo. Y entonces, en la medida que arregle el campo, es un poder obediencial. La aceptabilidad. Más abstracto todavía. Miren lo que digo. La aceptabilidad. La aceptabilidad es un abstracto. Alguno ya se pierde aquí. Bueno, mala suerte, no importa. La aceptabilidad es el hecho de que todo lo aceptamos, tal cual. Que para nosotros es válido. Que lo adoptamos como nuestra posición. ¿Por qué? Porque me has convencido. Si no me has convencido, pido la palabra, no estoy convencido, empezamos la discusión de nuevo hasta que llegamos al acuerdo. Llega un punto en que hay que terminar. Por último, si se prolonga demasiado, bueno, compañeros, como la cuestión es grave, hay que decidirla. Les voy a dar un ejemplo tonto para que se entienda. Mire, si alguien dice, vamos a comer la comida perfecta. Es un ejemplo absurdo, pero bueno. La comida perfecta. Ah, bueno, ¿cómo come la gente? De tal manera, con tortillas, frijoles. Ah, bueno, pero esa es la comida mexicana. Y hay que, como decimos que es perfecta, ¿cómo comen los chinos? Ah, hay que enterarse de los chinos. Ah, pero ¿y los hindúes? ¿Y los musulmanes? Ah, pero hoy... Pero, y si antes comían mejor, tenemos que hacer la historia del arte culinario de todas las culturas. Y ya llevamos 5 horas de discusión. Y entonces algunos dicen, compañero, está bien, pero yo tengo hambre y hay que comer.
Entonces, vamos a postergar para la próxima la comida perfecta. Ahora, para comer y no morir, votamos a ver qué comemos. Y la gente vota. Y gane por 70% comer una tortilla con frijoles. Y entonces, de acuerdo, dejamos para la próxima discusión cuál es la comida perfecta. Pero interrumpimos la discusión. Lo cual significa que lo que decidimos no es una verdad absoluta, sino relativa con errores, que puede ser refutada mañana. En política no hay nada definitivo y no hay certeza. 2 más 2 es 4. ¿Quién se opone? Nadie. Eso dicen los matemáticos, eso es exacto, claro, porque es abstracto. Es solo la cantidad. Pero la comida perfecta está llena de cualidad. Es infinita, es complejísima. Entonces, no es que el político tenga una racionalidad de segunda, porque no tiene certeza absoluta en ninguna decisión. No tiene certeza absoluta porque su objeto son millones de personas que tienen en su cabeza miles de millones de neuronas y es una complejidad infinita. Por eso no tiene certeza y es inevitable el error. Y por eso que el político aprende de los errores. No hay certeza, pero hay justicia, ya veremos, y hay otras cosas. Entonces, cuando uno vota, no significa que tenga la verdad absoluta. Solo tiene el estado de la discusión en el momento de la votación, que puede no ser verdadero y puede ser refutado la próxima semana. Es la finitud humana. Si fuéramos Dios, si hubiera un Dios, ¡pum!, sabe lo que son las cosas y no hay error, pero somos pequeños pigmeos y no tenemos la capacidad posible de un Dios si lo hubiera. Y la condición humana le es imposible una certeza absoluta en política. Entonces, estamos en el claro oscuro de decisiones que inevitablemente producirán errores. Miren lo que he dicho, inevitablemente. Ningún político puede decir lo que voy a cumplir va a valer hasta el fin de mi... y va a ser juzgado 2 siglos después como perfecto. Ninguno puede decir eso. Lo que puede decir, según el estado de las cosas y como yo veo, creo que esto es lo mejor. Cuando se demuestre lo contrario, que es un error, el gran político, en vez de ocultar en lo oscurito y justificarse de su error, lo reconoce, lo discute y lo corrige. Y a la noche se duerme tranquilo, porque corrigió su error. No es buen político el que no comete errores. Mal político es el que lo encubre, como los gobiernos anteriores. Toda la corrupción estaba encubierta. Eso es éticamente perverso y teóricamente errado. Pero un buen político sabe que el error es inevitable. Y cuando se descubre, dice, ¿es así? Está. ¿Y tienes pruebas? Sí. Y bueno, ¿cómo propones que lo corregimos? De esta manera. ¿Tiene el consenso? Lo corrige. Terminado. Es reconocido más político por la gente. El gran político comete errores, pero los remedia. El mal político comete errores y los oculta. Y al ocultarlo, se va llenando de errores y al fin cae en sus contradicciones. Y la historia lo recuerda como recordamos los últimos gobiernos en México. Todo en lo oscurito.
y cometían errores, pero no se veían. Ellos creían que no se veía, pero todo el mundo lo sufría. Entonces, miren qué interesante. La aceptabilidad de un acuerdo logrado racionalmente y según un espíritu de justicia, ya lo voy a explicar después, hace que algo sea válido. La validez no es igual que la verdad. La verdad es conocer las cosas como son y representarlas en mi cerebro por las células nerviosas de mi cerebro. Y entonces yo digo un vaso o una jarra que tiene café y es eso. Esto es verdad. Y ustedes pueden comprobarlo que según los datos que le llegan a ustedes, esta cosa blanca es un jarro y adentro hay café. Bueno, tendrían que verlo para creerme. Puede que no hubiera ya y es falso. Pero una cosa es verdad y otra cosa validez. Validez es lo que se acepta y lo que la comunidad acepta como verdadero en este momento. Pero puede ser falso. Mire, le voy a dar un ejemplo astronómico. Allá por el siglo XV, creían que la Tierra estaba al centro, la Luna daba vueltas alrededor en una como esfera de cristal y todos los planetas daban vuelta y el Sol por último, pero en la noche las estrellas daban vuelta también en una esfera transparente. La Tierra era el centro. Y todavía decimos, salió el Sol a las 7 de la mañana. Todavía estamos en la época que la Tierra era el centro del sistema, porque decimos, en el horizonte salió el Sol. Quiere decir que la Tierra está fija y el Sol sale y se pone. Ah, se puso el Sol. Compañero, ¿tú todavía crees que la Tierra es el centro del sistema? La expresión sale el Sol está trazada en 4 siglos. Yo tendría que decir, veo de nuevo el Sol a las 7 de la mañana. Y a la noche tengo que decir, ya no veo el Sol. Porque la Tierra da vuelta y el Sol es el fijo. Cuidado, no tan fijo, porque da vuelta alrededor de la galaxia, pero le dura 1.000.000 de años el año del Sol. Es decir, que el Sol da vuelta alrededor de la galaxia cada 1.000.000 de años y la Tierra cada 24 horas. Bueno, miren qué interesante. Tengo tiempo. Miren la diferencia entre validez y verdad. Para a los políticos hacerlos más humildes. Porque deben saber que cuando deciden algo, inevitablemente cometen errores. Digo inevitable, aunque sea un siglo después. Entonces hay que ser humilde, no decir, yo decido esto y va a ser bueno para toda la historia. No, usted es un ser humano limitado y no va a poder dejar de cometer errores, pero como es ético, los va a corregir. Mire cómo es. La realidad, vista desde la comunidad, descubre lo que las cosas son. Y entonces, por ejemplo, pensaban que el Sol daba vuelta alrededor de la Tierra
y la Tierra era el centro del sistema. Quiere decir que era una verdad que todavía no había sido falseada. No se había demostrado la falsedad de lo tenido por verdadero los que pensaban que la Tierra era el centro. Y a su vez, la comunidad también tenía validez porque todos pensaban, que la Tierra era el centro. Y entonces había coincidencia, consenso, de que la Tierra era el centro y veían que el sol salía y se ponía. Pero llegó un día Galileo que se hizo un telescopio. Él pulió los lentes y se hizo un telescopio y miró a Venus, el lucero, Quetzalcóatl, y vio ya Venus como una naranja que cuando estaba de un lado del sol estaba así, cuarto menguante, y si estaba del otro estaba cuarto creciente. Voy a decir que Venus estaba dando vuelta alrededor del sol, porque lo vio grandote y no un puntito en el cielo. Y dijo, ¡ja! Venus da vuelta alrededor del sol, la Tierra también. Y entonces miren, lo que era verdad aquí, lo negó. Digo, la Tierra no es el centro. El sol es el centro. Pero toda la gente tenía por válido que era la Tierra el centro. Y en la Biblia salía texto que la Tierra era el centro. Entonces, el pobre Galileo quedó en la invalidez. No tenía la verdad. Fue condenado por Belarmino, un cardenal. Pero años después, ya la gente empezó a aceptar que efectivamente la Tierra era el centro. Y entonces la validez no era uno, sino que ahora la validez era la Tierra como centro, no, el Sol como centro. Se pasó de la Tierra como centro, lo tenido por verdad y ser válido, a Galileo, que decía, es falso que la Tierra sea el centro, y para mí no es válido, pero para todos es válido y me condenan. Pero después ya todos lo aceptaron. Entonces se pasó de la verdad válida de la Tierra centro a la verdad válida del Sol como centro. Eso en la astronomía. ¿Qué pasa en la política? Mire cómo pasa. Que éramos colonia de España, era verdad. Verdad. Por lo tanto, estaba acá. Y todos estaban de acuerdo en que era colonia de España, era válido. Entonces todos decíamos, Nueva España es colonia de España, y bueno, pues lo aceptamos. Pero de pronto los patriotas, Hidalgo, dijeron, no es verdad que sea México una colonia, sino por una circunstancia histórica. Y Hidalgo está en el disenso, ya no está en la validez. Es no el consenso, sino el disenso. Disenso en política es la crítica política. Yo critico el sistema, significa no estoy de acuerdo con el sistema.
Pero el sistema que tiene válido el que seamos colonia, lo mata a Hidalgo. Porque todavía no, aunque tuviera una verdad, no tenía la validez, porque no estaban todos de acuerdo, sino muy pocos los patriotas. Tuvo que pasar un tiempo para que México fuera libre desde un punto de vista de verdad y que el pueblo lo aceptara y fuera válido. Entonces, la historia no va por ahí, sino va por acá. La historia va de algo que es verdadero y válido a un desarrollo de la verdad en un nuevo nivel de validez. Está complicado. Me dice la compañera, está complicado. Bueno, el que no entienda, no lo necesita. Lo digo sinceramente. El que lo entienda quiere decir que ya está a un nivel teórico más duro, pero es necesario. Porque es lo mismo que pasa con la ley. Aceptar una ley injusta se impone a un pueblo que la acepta, que eran las leyes de India. Y entonces Hidalgo, cuando ya no quiere ser colonia, tiene que estar en contra de la legalidad. Y por lo tanto, su legitimidad, ¿en quién está apoyado? ¿Quién legitima el acto de una minoría patriótica que no tenía ejército ante el poder del imperio español con ejército y 3 siglos de colonialismo? Y entonces, ¿cómo se levantaba ante el sistema? Se levantaba porque decía, no es verdad que yo sea colonia. ¿Y quién lo apoyaba? El consenso de los patriotas, que era disenso de la mayoría de la población de Nueva España. Los grandes críticos históricos, López Obrador, tuvo que ser minoría perseguida. Y a mí me pusieron una bomba en mi casa por decir estas cosas. En una dictadura militar, en que yo mostraba cómo ellos eran los mismos que los españoles, que dominaban a la gente por un autoritarismo a las órdenes de Estados Unidos. Y entonces me pusieron una bomba y me expulsaron de la universidad. Y llegué a México. No por tener más sueldo, ni por estar nada. Fue por salvar la vida de mi mujer y mis hijos. Porque de no haber tenido mi mujer y mis hijos, yo hubiera muerto a los 39 años. Pero un poco por salvarlo a ellos, me salvé yo. Y me vine a México. Pero ahora, yo puedo decir que los últimos 60 y tantos años he pensado en la Cuarta Transformación. No es de hoy, es desde hace mucho. Porque la Cuarta Transformación tuvo que estar, primero, en el disenso de la verdad, falseando todo lo que hacían, diciendo, no es verdad, es injusto. Y lo seguían algunos, pero muchos no se animaban. Y después del triunfo del 1 de julio, ahora se transformó en la validez aquí, 2. Ahora sí, una mayoría está de acuerdo que lo que decía López Obrador cuando estaba opuesto era verdad, pero bien que muchos se lo guardaron y dijeron, mejor no me meto. Es peligroso, claro que es peligroso. Y este policía de Acapulco dice, es tan peligroso que me pueden matar. Y eso no es un decir. Lo pueden matar ahora si el gobierno no lo protege y le salen unas lágrimas.
ese es el héroe, ese es del estirpe de Hidalgo. Es la perfección ética. No hay un acto ético mayor que el que da la vida por la vida de un pueblo. No hay. Porque no hay más que dar que la vida. Yo puedo dar mis bienes, puedo dar mi ciencia, puedo dar cosas, pero si doy la vida, ya no puedo dar más. Y si la doy por la vida de un pueblo, eso es Hidalgo. Y por eso el fundador de la política y de la patria, y fue un fracaso político. Fue un fracaso. Lo mataron y no fue presidente de nada, ni tuvo nunca un gobierno, ni nada. Era antes que todo. ¿Y por qué el fundador? Porque su acto ético funda México. Vamos a trabajar esos principios éticos después. La gente que mata a Hidalgo hoy lo aplaude en septiembre. Pero aplaudir en serio Hidalgo es peligroso en las épocas en que la represión es fuerte, porque corre el riesgo de ser otro Hidalgo como ese policía. Entonces, dense en cuenta, el nuevo Estado, no el A, sino el B, es justamente pasar de una transformación, 3, que empezó con la Revolución Mexicana de 1810, que se fue degradando y que ahora estamos en la cuarta transformación. Una nueva manera de ver las cosas, una nueva verdad y una nueva manera de aceptar la validez del cambio. Y ahora la gente dice, tenemos que cambiar, no se puede hacer. Pero antes del 1 de julio, claro que ya en ese momento la mayoría había llegado al convencimiento. O es decir, que en la argumentación de la comunidad que yo decía, ya empezó a haber un acuerdo. Y la gente dice, hay que cambiar. Pero después a muchos de ellos enseguida se olvidan del mal en que estaban y empiezan a gozar de la nueva situación y quizás en el día del mañana votan por la extrema derecha y estamos como Brasil. Entonces lo que hay que hacer, hay que crear una ideología, hay que formar una generación de políticos que no esté en 6 años, sino esté en 60 años. Pero eso sin teoría no existe, porque se sigue a una persona y si desaparece, tiene que surgir otra de su tamaño y es difícil que surja. Y entonces se viene abajo todo. En cambio, cuando hay una comunidad que ya entendió la cosa, puede ahora empezar a trabajar en toda una etapa larga. Y por eso que un teórico brasileño le dice al Partido Trabajista de Brasil, Lula salió con el 80% del acuerdo del pueblo y ahora tienen extrema derecha un presidente insoportable. ¿Cómo es posible? Y dice, primero, no logramos formular una ideología que apoyara a Lula. Segundo, no hicimos la autocrítica. La autocrítica es decir, en Acapulco, en la cuarta transformación, hay corruptos, hay que sacarlos, pero no es el único lugar, está por todos lados. Tengo 4 o 5 ejemplos de gente que opera igual, presidentes municipales que hoy, elegidos por Morena, cobran cuotas a la gente. Hoy, a los pocos meses de haber sido elegido. Alguno va a decir, ¿es un desastre Morena? No, es la condición humana. Somos así los hombres, seres humanos. Somos falibles, pero hay que corregirlo. Y hay que castigarlo. Y hay que estar muy atentos. Entonces, eso significa la autocrítica en el partido. Y por eso yo insisto que el partido no es un club en donde participan todos los que les gusta
la cuarta transformación. Es el lugar de una escuela ética donde se forman los representantes futuros y se movilizan al pueblo a su participación. Y por lo tanto deben ser pocos, pero bien elegidos y con una ideología que se derrame a todo el pueblo. Y el pueblo puede estar en favor del presidente, no necesita estar en el partido. Los que estén en el partido son los militantes que se están jugando, que no dejan su oficio cotidiano, que se sacrifican más que los demás y son la esperanza de todo este sistema. Pero hay que hacer una escuela. Y yo le insistía a la presidenta actual que no ha gastado un 5 de los 800 millones que tienen para esta escuelita, que no se imaginan cuántas cosas podríamos hacer si tuviéramos 30, 40 jóvenes intelectuales que recorrieran los 32 estados formando grupos de reflexión con no una exposición como la mía, sino 3 por semana, donde miles de grupos recibieran por medios electrónicos las clases, se autoevaluaran y discutieran estos temas en todos los rincones del país. Pero para eso se necesita pagar un pequeño sueldo a un joven para que pueda movilizarse antes de los compromisos familiares, y si ya se compromete familiarmente, pues que tenga un sueldo aceptable, pequeño, pero aceptable, para dedicarse a la promoción de la ideología y la formación de cuadros en todo el país. Yo pienso que tienen que haber 2 o 3 millones de mexicanos asistiendo a este tipo de escuela y siendo evaluados y recibiendo diplomas después de cursar un curso con evaluaciones que hacen los mismos participantes, que ni siquiera necesitan algo de afuera. Hay sistemas muy buenos. Y entonces alguien que tenga 4 o 5 diplomas puede decir, yo me apunto a ser representante. Y otro que recién viene, que se ha inscrito, que no sabe nada, decirle, compañero, primero entérate de la ideología del partido y después preséntate de candidato. Eso de una encuesta se puede hacer al comienzo, pero no funciona, porque la encuesta no es seriamente, no crea un consenso necesario, porque la base dice, yo trabajo duro, yo trabajo para ganar mi sueldo y en el barrio reúno a la gente, todo, y después al dirigente lo elige una élite del partido y yo no puedo votar. ¿Cómo? Todos los que han trabajado, los 3 millones que están en el padrón, deben poder votar. Y eso es una elección democrática. Democrática significa que van a ganar un consenso por mayoría que va a dar legitimidad a los que se elijan. Y entonces el partido va a tener dirigentes que digan, yo soy dirigente porque el pueblo me ha elegido, no porque me eligió tal senador o tal diputado, o porque pagué tanto, que es lo que se acostumbra. Entonces es toda una otra visión de la política en la que yo creo, y creo que hay que insistir. Y entonces puede cambiar el país, pero a largo plazo, no en un sexenio, apenas si se abre el camino y se abre un pequeño horizonte. Hay muchos más horizontes y el cambio profundo está a 30 o 40 años. Yo, por supuesto, me habré muerto muchas veces antes de llegar ahí. Los jóvenes que tienen 20, a sus 80 años ya verán un poco mejor las cosas. Antes no se hacen las cosas que son históricas, se hacen las cosas superficiales, pero no la historia. Bueno, seguimos entonces el curso la próxima.